Vamos a meditar hoy en el capítulo 6 de Romanos, en el verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por un lado, aunque vivimos en un mundo en el cual se valora sobre todas las cosas la libertad, ¿no?, tenemos que reconocer, sin embargo, que estamos muy lejos de ser libres. En el mundo que nos rodea no solamente hay todo tipo de esclavitudes y limitaciones, ¿no?, sino que también tenemos la mayor esclavitud, que es la de nosotros mismos. Desde que venimos a este mundo, buscamos de alguna forma el aprecio de los demás, nos esforzamos por ganar su atención y su interés. Y en cierto sentido, como alguien ha dicho, todos llevamos a lo largo de esta vida una máscara que hemos podido elegir en alguna manera, pero que sin lugar a dudas nos impide mostrarnos tal y como somos. Realmente vemos que detrás de las apariencias, de la impresión externa que se dan unos a otros, hay sin embargo muchas veces una realidad oscura, terrible, ¿no?, y deprimente en la vida de cada persona. Detrás de las expresiones amables, del lenguaje formal, de educación, hay sin embargo muchas veces la realidad de esta tragedia que vive el ser humano. Una tragedia que aquí la palabra de Dios nos describe como esclavitud. La esclavitud que llevamos en esa contradicción interna que hay en nuestra propia vida, que es el pecado. Pero el Señor Jesús dice en el Evangelio que Él vino a traer libertad y su verdad nos hará libres. Por lo tanto, es al venir a estas palabras de Dios por las cuales el Señor Jesucristo nos habla también hoy por medio del apóstol Pablo, que podemos también desprendernos de toda careta, de toda apariencia, de toda máscara, y enfrentarnos a la realidad de quién es Él, tal y como somos, sabiendo que Él es también quien puede hacernos libres por su verdad. Y el Señor nos muestra aquí cómo en Cristo Jesús podemos ser una nueva creación, una nueva persona, una nueva vida. Y en este versículo 22, si os fijáis, está dando las razones, ¿no?, para la exhortación que ha dado antes en los versos 20 y 21. Es una exhortación dirigida a aquellos que han experimentado esa nueva vida, que eran esclavos del pecado, dice el versículo 20, pero ahora son libres acerca de la justicia. Y en el versículo 21 estuvimos viendo el domingo pasado cómo realmente no tiene sentido mirar hacia atrás. Nuestra vida pasada, como nos declara el verso 21, era una vida vana, vacía, sin fruto, estéril. Y por lo tanto, al ser liberados de esa vida, encontramos ahora la posibilidad de poder tener una vida verdaderamente fructífera, con sentido, con propósito, y una vida vergonzosa, en definitiva, cuyo destino es la muerte. Veíamos en el versículo del capítulo 6, verso 21, el domingo pasado. Y hoy, si os fijáis, después de considerar negativamente por qué no merece la pena volver a esa vida anterior, aquí en el verso 22 nos da razones positivas. Esta es un poco la lógica siempre apostólica. Si os fijáis, a lo largo de este mismo capítulo, que se combinan las razones negativas con la declaración positiva. El versículo 11, por ejemplo, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, negativamente, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El verso 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, negativamente, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, dice positivamente también en la segunda parte del versículo 13. Y en el 17 y 18 encontramos lo mismo. Vemos que realmente se combina también esa realidad negativa con lo que nos da como razones en su gracia, en su
inmensa misericordia para poder responder, para poder obedecer a esa exhortación, a ese mandato que nos ha dado en el versículo 20 y 21. Vamos a considerar aquí tres cosas brevemente en este pasaje de este versículo 22 del capítulo 6 de Romanos. La primera ya la hemos visto realmente anteriormente y vamos a considerarla más brevemente, pero tenemos una y otra vez más que constatar esa realidad. En esta gran declaración que nos hace aquí la palabra de Dios de lo que es un cristiano, tenemos en primer lugar que observar que un cristiano es alguien que ha vivido un cambio profundo en su vida. Lo mencionamos anteriormente, pero hay que volver a repetirlo, porque mucha gente tiene ideas muy confusas sobre lo que es realmente la fe. Piensan verdaderamente que pueden tener fe toda su vida, que por la realidad en la cual han nacido, por su país, su familia, la iglesia en la cual están vinculados, se consideran ya cristianos. Y es por esto tan importante volver a entender siempre a la luz de estas palabras que ha habido un cambio profundo. El cristianismo es el más ahora, pero ahora. Ha habido una realidad que ha cambiado. Antes éramos una cosa, pero ahora somos otros. Hay una transformación, hay una realidad nueva en la vida de esa persona que denominamos cristiana. Ya no es lo mismo que era, ha habido un cambio en su vida. Y decíamos también el otro día, hablando de la vida anterior, que en el fondo el mundo, aunque cambia, y las personas también buscan los cambios, su vida realmente no cambia verdaderamente, profundamente. Cambian de búsqueda de intereses, de aficiones, de placeres, cambian incluso, si queremos, de pecados, pero realmente, aunque cambien la compañía, aunque cambien sus circunstancias, su vida sigue siendo la misma. Es la gran decepción que constata una y otra vez la persona fuera de Dios y el Señor Jesucristo. Su vida sigue siendo la misma, una vida carente de alicientes y de sentido. Pero vemos que la vida del cristiano es una vida que cambia, una vida transformada. Y vemos que el cambio lo da el Señor Jesucristo. Cristo es el que hace la diferencia. Estamos en el periodo ya de Adviento, el periodo en el cual se mira hacia la perspectiva en la cual se recuerda la venida del Señor Jesucristo a este mundo. Su venida no solamente ha cambiado la historia en antes y después de Él, sino que ha cambiado también la vida de muchos hombres y mujeres. Es la línea divisoria, el cambio y la transformación de la vida de las personas y de este mundo. Y por lo tanto, tenemos que considerar que en Cristo Jesús hay un pero y una ahora. Y ese es el maravilloso cambio realmente que constituye ser cristiano. No es una pequeña adición añadido, no es una ligera modificación, simplemente una cuestión de un cierto cambio en nuestra vida. Es un cambio profundo, un cambio que nos hace decir, pero ahora las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y por lo tanto tenemos que considerar que a la luz de la enseñanza del Nuevo Testamento, o se es cristiano o no se es cristiano. No hay un grado de gradación entre medio, no hay unos términos grises. Uno es un poco cristiano o muy cristiano, o lo es o no lo es. El cambio marca realmente una transformación en la vida de la persona. Y por lo tanto es tan importante preguntarnos a la luz de la palabra de Dios si somos verdaderamente creyentes, si realmente conocemos la fe. Y esto es algo que el cristiano verdadero nunca se cansa de considerar y reflexionar. En cierto sentido, nunca pasamos más allá de esta pregunta esencial: ¿qué es ser cristiano? Es una mala señal cuando un creyente ya no le interesa oír acerca de lo que es verdaderamente el corazón mismo del Evangelio, lo que significa verdaderamente la fe. Porque si pensamos que esto ya lo hemos oído muchas veces, que estamos demasiado acostumbrados a escuchar estas cosas, hemos perdido el asombro, hemos perdido el interés que el verdadero creyente tiene siempre en considerar cuál es ese verdadero cambio. Y por eso vemos que una y otra vez la enseñanza apostólica gira en torno a lo que significa verdaderamente la fe.
en torno a las cuestiones básicas, y en ellas verdaderamente también tiene que girar nuestra vida una y otra vez. Pero vamos a ver un segundo punto que no hemos tratado hasta ahora con tanta extensión. La realidad no solamente de que ha habido un cambio profundo en nuestra vida, sino que algo ha ocurrido, algo nos ha pasado a nosotros. Los verbos que están aquí son verbos claramente en un tiempo pasivo, en el cual esa acción pasada vemos que se ha producido en nosotros por un agente claramente externo. Dice ahora, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Este es, por lo tanto, un recordatorio más de cómo la palabra de Dios nos muestra que tenemos que, como cristianos, confesar que no solamente Dios es el creador de la vida, quien ha hecho todas las cosas, sino es también quien nos da nueva vida. El nuevo nacimiento, la regeneración, vemos que es una obra de Dios. Y todo creyente que estudia y considera seriamente lo que la palabra de Dios dice, tiene que llegar a esta conclusión. Es Dios quien nos ha dado esa nueva vida. No podemos nacer a nosotros mismos. En el lenguaje del Señor Jesucristo, en Juan en el capítulo 3, es Él quien nos hace nacer de nuevo. Y vamos a considerar, por lo tanto, brevemente lo que significan estas expresiones, por lo tanto, que nos muestran cómo ha habido ese cambio en nosotros. Hemos sido libertados del pecado. Decíamos antes que el Señor Jesús dice estas famosas palabras: la verdad nos hace libres. Por lo tanto, aquí vemos que aquí no se trata de lo que nosotros podemos hacer, podemos experimentar para que esto sea una realidad, ¿no?, sino que se trata de lo que somos ya en Cristo Jesús. Y esto es tan importante al llegar ya a las conclusiones de este capítulo 6. El comprender que lo que llamamos la santidad, la santificación, la nueva vida que tenemos en Dios y en Cristo Jesús, de la cual estamos meditando, se trata de lo que somos ahora en Cristo Jesús. No es algo que obtenemos por medio de una enseñanza especial, de un secreto espiritual que descubrimos, ni realmente algo que nosotros podemos obtener de alguna forma por nuestro esfuerzo y nuestra disciplina, sino que se trata realmente de ser quienes somos, una nueva criatura en Cristo Jesús. Fijaos aquí nuevamente cómo se nos recuerda que en Cristo Jesús hemos sido libertados del pecado. Hemos sido hechos libres del reino, del dominio, de la tiranía, de la realidad, si queremos, en la que vivíamos bajo ese Señor, bajo ese tirano que es el pecado. Es cierto que no somos perfectos, y el Nuevo Testamento claramente nos enseña, toda la palabra de Dios, la Escritura, que el cristiano no puede alcanzar la perfección en este mundo, en esta vida, hasta que el Señor no acabe o consume su obra. Es cierto que hay todavía una lucha en nosotros, en nuestro interior, que el pecado mora en mí, como dice el apóstol Pablo, pero sin embargo está esta gran declaración: somos hechos, hemos sido libertados del pecado. Por lo tanto, hay aquí una realidad que nunca podemos perder de vista. La realidad aquí que nos recuerda que el pecado es, si queremos expresarlo, un problema, un estorbo, una molestia para el creyente, pero no tiene ya la última palabra para nosotros. Este es el mensaje que una y otra vez el Nuevo Testamento tiene para el verdadero cristiano. Si estás en Cristo, puedes tener la seguridad de salvación ahora como por toda una eternidad de que estás libre del pecado. Es cierto que la experiencia es diferente y ahora nos vemos una y otra vez acosados por él, sufrimos una y otra vez y nos vemos, muchas veces nos parece, dominados por él. Pero tenemos que entender a la luz de la palabra de Dios cuál es verdaderamente nuestro estado, nuestra posición en Cristo Jesús, y hemos sido libertados del pecado.
Él ya no es nuestro dueño. Por lo tanto, tenemos la posibilidad que no teníamos antes. Dice el apóstol Pedro que podemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. Aquel que no ha sido libertado del pecado, aquel que no es una nueva criatura en Cristo Jesús, no puede resistir al diablo. Está bajo su engaño. Finalmente cae bajo su seducción y no huye de él. Pero el cristiano tiene esa inmensa, maravillosa nueva realidad. Puede enfrentarse a la realidad del mal de otra manera como lo ha hecho hasta ahora. Y fijaos cómo está relacionado ese ser libertados del pecado con ser hechos siervos de Dios. Nuevamente otra acción pasiva. Dios nos ha hecho sus esclavos, si queremos decirlo, literalmente. Este es el verbo como está expresado en este tiempo pasivo. Hemos sido ahora puestos bajo su dominio, bajo su autoridad. Tenemos otro Señor, un nuevo territorio, un nuevo reino. Ha habido una transferencia, hemos sido cambiados de un rey y un señor a un nuevo Señor. Y sabemos que esto ha tenido un precio. Hemos sido comprados, adquiridos, con el coste y el precio de la sangre misma del Señor Jesucristo. Él, por lo tanto, vemos que ahora nos tiene como posesión suya. Primera de Corintios 6 aplica esto realmente a nuestra realidad misma física. Muchos espiritualizan estas cosas, pensando que realmente se producen simplemente en una esfera superior de nuestra vida, como si no tuviera que ver realmente con la realidad de lo que vivimos. Pero Primera de Corintios 6 nos dice, versículo 15, ¿no sabéis que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Los haremos miembros de una ramera? De ningún modo. Huid de la fornicación, del versículo 18 dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis, dice el verso 19, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fijaos realmente aquí cómo expresa el Señor nuestra relación ahora con Él. Somos posesión suya. Tratar este tema a lo largo de la Escritura nos llevaría realmente a hacer un estudio que recorriera toda la Biblia. Es uno de los grandes temas de la Escritura. Es el secreto de la llamada santidad o santificación, el ser posesión del Señor, el ser dominio y propiedad suya. Es realmente como nos expresa una y otra vez la palabra de Dios, que es el estado del cristiano cuando llega a esa libertad del pecado en Cristo Jesús. Si ya no somos siervos del pecado, somos siervos del Señor. Es lo que nuestro texto nos recuerda una y otra vez. Es cierto que siervos voluntarios nos hemos entregado a esa forma de doctrina, ha habido un cambio en nuestra voluntad, deseamos servirles, pero no obstante también somos siervos. Y vemos que, si os fijáis, hay una relación aquí en nuestro servicio, los versos 18 y 19. Somos siervos, dice, en primer lugar, de la justicia, dice el verso 18. Hemos venido a servir la voluntad perfecta de Dios que expresa su justicia. Verso 19. Vemos también que ahora debemos, por lo tanto, servir a la justicia de Dios, y eso significa, por lo tanto, obediencia. La palabra de Dios nos muestra aquí que, por lo tanto, ser siervo del Señor implica obedecerle. Pero vemos que eso lleva también una forma de doctrina y finalmente esa justicia misma que vuelve a insistir. Pero lo que aquí añade en este versículo es lo importante en el verso 22, es que somos siervos, en definitiva, de Dios mismo. Esto es realmente el secreto de la santidad.
no solamente que servimos la justicia, una forma de doctrina, o que servimos así en obediencia a Dios, sino que somos siervos suyos. La santificación, por lo tanto, es entender quiénes somos, qué es lo que es nuestra vida ahora. Y esa realidad de adquisición, de propiedad de Él, vemos que es una realidad para nosotros más allá de lo que sea nuestra experiencia. Una y otra vez vemos confrontada, ¿no?, en la realidad de nuestra vida la experiencia con la cual vivimos esa lucha con el pecado, con la realidad de lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros mismos. Y el llamado aquí es a considerar que solamente la verdad nos hace libres. La verdad de quienes somos es la que nos muestra la verdadera libertad. Pertenecemos, por lo tanto, a Dios. Somos siervos no solamente de la justicia para obedecerle y de una forma de doctrina, sino que somos siervos de Dios mismo. Y por lo tanto, ¿qué significa esto? Pues que no tenemos ya derecho en vivir para nosotros mismos. Esto realmente, finalmente, a lo cual se enfrenta toda nuestra voluntad natural. Si algo entendemos y si algo diferencia claramente al creyente del no creyente, al verdadero cristiano de aquel que no lo es precisamente que ya no busca vivir para sí mismo, en base a sus derechos, en base a lo que considera que realmente es su propia felicidad y sentido, sino que vive y sirve a otro. Y por lo tanto, tenemos que entender que hay cosas que nuestro Señor aprueba y desaprueba. Hay cosas que le agradan y hay otras que le desagradan. Y por lo tanto, tenemos que ver realmente qué es lo que significa su voluntad para nosotros. Leíamos antes en el resumen de la ley del Señor Jesucristo, de los 10 mandamientos en 2 que hace Mateo 22, cómo amar a Dios y a nuestro prójimo es el resumen de su voluntad, el cumplimiento perfecto de la ley. Así que en esta mañana quiero fundamentalmente desafiaros a no pensar tanto en nosotros mismos, en lo que es nuestra relación con Él, la conciencia misma que tenemos de nuestras faltas y defectos. Dejar de mirarnos al ombligo, de considerar una y otra vez lo que nosotros nos parece que somos y nuestros problemas, para mirar al Señor. Pasar de nuestro estado de ánimo, de nuestras tentaciones, de nuestras batallas y buscar realmente nuestra nueva vida fuera de nosotros. Porque este es el desafío finalmente de Romanos 6. El desafío de Romanos 6 es salir de uno mismo para ver la vida que tenemos en Cristo Jesús. Y esto es en lo que hemos visto que se equivocan tantos cristianos cuando hablan de la santidad. Lo convierten en un ejercicio de introspección, en un modelo de método de perfeccionamiento para la vida personal, y vemos que buscan experiencias y llegar realmente a una esfera diferente de la que tenemos en la vida que hemos recibido al principio en Cristo Jesús. Pero la santidad que nos muestra aquí en Romanos 6 es muy diferente. Es descubrir lo que somos ya en Él, en Cristo Jesús. Y por lo tanto debemos de dejar de hablar tanto de nosotros mismos y empezar a hablar más de Él. Tenemos que pensar en lo que Él quiere que nosotros hagamos porque Él nos ha comprado. Él tiene derechos sobre nosotros. Somos propiedad suya. Por lo tanto, ¿qué es la santidad en definitiva? La santidad es ser como el Señor Jesucristo. Sabemos que Él nos muestra lo que significa no se haga mi voluntad, sino la tuya, y lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Esto es, por lo tanto, la santidad, el que igual que el Hijo de Dios se humilló siendo Hijo de Dios, se entregó absolutamente para cumplir la voluntad del Padre, siendo obediente, dice Filipenses, hasta la muerte. Así también nosotros
tenemos que buscar que no se haga nuestra voluntad, sino la suya. Por lo tanto, ya no somos nuestros. No tenemos, en primer lugar, que ser dominados en nuestra mente por la realidad de la debilidad de nuestra carne. Es cierto que estamos llenos de miserias y de vergüenzas, que las tentaciones son muchas y fuertes, pero piensa en lo que tú eres. Ese es el comienzo, es realmente el centro y el corazón en lo cual reside realmente la base de lo que es la santidad. Piensa en lo que tú eres. Y nos damos cuenta que a la luz de la palabra de Dios somos siervos. Este es finalmente el gran título que el Señor pone a cada uno de sus hijos. Hemos sido comprados con un precio y por lo tanto dejemos ya de preocuparnos en cómo sentimos nuestro pulso espiritual y pensemos en qué es lo que le agrada a Dios. Ciertamente que siervos inútiles somos, dice el apóstol Pablo, que son muchas nuestras miserias y vergüenzas, que está la realidad del pecado en nosotros y la lucha y la tentación nos acosa. Pero hay una realidad aún más importante y esa es la verdad que nos hace libres, lo que somos en Cristo Jesús. Y por lo tanto aquí nos llama el apóstol a redescubrir la realidad de que hemos sido libres de esa tiranía del pecado y estamos ahora bajo el servicio del Señor como siervos suyos. Hemos visto por lo tanto este gran cambio y cómo se ha producido algo en nosotros que nos ha hecho ser libres del pecado y siervos suyos. Pero vamos a acabar considerando también los resultados de ese cambio. Vamos a empezar a ver resultados de ese cambio y acabaremos el próximo domingo viéndolos en el verso 23 también. Vemos que el resultado primero de ese cambio, y que aquí enfatiza, es que ahora nuestra vida tiene fruto. Tenemos por fruto la santificación. Recordáis lo que leímos el domingo pasado. ¿Qué fruto había de nuestra vida anterior? No había fruto ninguno. Era estéril. Era una vida vacía, pero ahora, por la obra de Dios, siendo regenerados, nacidos de nuevo, tenemos fruto. ¿Recordáis lo que hemos leído en el Evangelio de Juan, el capítulo 15? Si eres la viña, nosotros también tenemos fruto. Poco fruto, mucho fruto o muy abundante fruto, pero tenemos que tener fruto si realmente estamos unidos a la vid, al Señor Jesucristo. Y por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que el Señor Jesús enfatiza una y otra vez, fijaos el Sermón del Monte, cuántas veces lo dice, ¿no? Que cada árbol produce un fruto conforme a su naturaleza. El buen árbol tiene que producir fruto, igual que el mal árbol se caracteriza por su esterilidad, por su falta de fruto. Es la naturaleza del árbol la que determina, por lo tanto, el fruto. Yo soy la viña, separados de mí nada podéis hacer. Hemos leído en Juan capítulo 15. Y ahora tenemos fruto, dice la palabra de Dios. Y por lo tanto no existe un cristiano sin fruto. Puede haber poco fruto, como he dicho, o mucho fruto, pero tiene que haber fruto en nuestra vida. ¿Y cuál es el fruto que tenemos que tener en nuestra vida para mostrar realmente que somos cristianos? Esa es la gran pregunta también que nos tenemos que hacer finalmente a la luz de la palabra de Dios. Muchas gentes sabemos que se engañan. El Señor Jesús lo advierte. Dicen Señor, Señor, y sin embargo Él no los conoce. Dicen creo en el Evangelio. Tienen una fe intelectual en su mente. Pero la palabra de Dios nos muestra que esto no es suficiente. No importa las decisiones que una persona haya tomado en su vida, los pasos que públicamente haya dado en una reunión o en tantas ocasiones en que es predicado el Evangelio. Lo que importa es si realmente ha habido un cambio en su vida. ¿Y cómo vemos la realidad de ese cambio? Dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto,
tiene que haber fruto en la vida del verdadero creyente. ¿Y cuál es ese fruto? Dice aquí que es por vuestro fruto tenéis la santificación. Este es el fruto. No la vida eterna, fijaos bien, eso es el fin. Hay una distinción en nuestro texto. Tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Muchos lo que han hecho realmente es cambiar el orden. En una creencia, digamos, en una fe fácil, prometen las promesas del Evangelio de vida eterna independientemente de los frutos. Dicen, aquí está el Evangelio, da un paso de fe, levanta la mano, pasa adelante, rellena una tarjeta, haz una oración. Y de los frutos, bueno, eso ya lo veremos cuando llegue su tiempo. Ahora tienes vida eterna. Pero no podemos cambiar el orden de las cosas. El fruto de la fe vemos que se muestra en santificación y su fin es la vida eterna. Así que, ¿qué significa, por lo tanto, ese fruto de santificación? Vemos que significa renunciar a aquello que la palabra de Dios va a considerar, y lo veremos más adelante, como las obras de la carne. Renunciar a las obras de la carne es buscar, por lo tanto, dedicar nuestra vida a Dios, serle verdaderamente obedientes. El término santidad, santificación, se utilizaba en el Antiguo Testamento tanto para objetos como para personas. Había vasos sagrados, por ejemplo, en el templo, santos, dedicados para el uso que se hacía en el templo de él. Vemos que en la Escritura encontramos que había incluso montes que se llaman santos porque Dios de alguna forma los utiliza para manifestarse. Algo santo en el Antiguo Testamento es algo separado para Él, dedicado a Él. Por lo tanto, la santidad, si os fijáis bien, no es un sentimiento, no es una experiencia siquiera. La santidad es ser entregado a Dios y a su servicio. Eso es la santidad. Y por lo tanto la palabra de Dios nos llama a confesar valientemente que somos obra suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice el Nuevo Testamento, preparadas de antemano, ¿no?, para aquellos que han de caminar en ellas por el propósito de Dios. En Gálatas capítulo 5 vemos el contraste también con esas obras de la carne. En Gálatas 5 vemos el fruto del Espíritu. Lo encontramos de nuevo en Efesios también, capítulo 4. Esto es lo que distingue realmente ese fruto que encontramos aquí. O sea, negativamente es una renuncia a las obras de la carne, pero positivamente es el fruto del Espíritu, esta nueva vida. Vamos a leer las de Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23 dice así: el fruto del Espíritu es amor en primer lugar. Si toda la ley del Señor se muestra y su obediencia en amor, es el fruto en primer lugar del Espíritu Santo. Amor. Quien no ama a Dios y a su prójimo realmente no tiene el Espíritu de Dios en él. Después va el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pecados y pasiones y deseos. Los encontramos en el verso 19. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, debemos crucificar la carne con sus pasiones y deseos, renunciar a esas obras y vivir también ahora por el Espíritu,
andando también por el Espíritu. Por lo tanto, se trata de una obra que se vive en la vida diaria, cotidiana. No es una experiencia de un momento, sino una realidad que progresivamente tiene que mostrarse en nuestra vida. Vemos que ciertamente la palabra de Dios nos exhorta una y otra vez a depender del Señor, a permanecer en Él. Pero fijaos que no es esta la conclusión que saca aquí Romanos 6. Si permaneces en el Señor, tendrás fruto, que podrás vivir esta realidad si estás confiado y en dependencia de Él. Y si no vives esa permanencia, si no dependes de Él, perderás esa vida, serás echado al fuego. Esa interpretación que muchos hacen de Juan 15 realmente no concuerda con lo que nos muestra aquí el apóstol Pablo. Juan 15 no es un texto para mostrar realmente la necesidad que tenemos de permanecer en Él, y si no permanecemos en Él, seremos echados fuera. Todo lo contrario, es un texto de confirmación, de seguridad, de confianza, de quien está unido a Él tiene fruto. Ese es realmente el sentido de esas palabras. Igualmente, aquí en Romanos 6, quien está en Cristo Jesús tiene ese fruto que denomina aquí de santificación. Es una obra, por lo tanto, progresiva. En 2 de Corintios, 3:18, sabéis que se describe así: de gloria en gloria. Así nuestra vida vemos que ha de, en ese camino continuo, mostrar el fruto de su Espíritu. 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a la cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Si la santidad es ser como Cristo, lo que tenemos que hacer es mirar a cara descubierta, tal y como somos, la gloria del Señor, y ser transformados de gloria en gloria en esa imagen por el Espíritu del Señor Jesucristo. Y la promesa de la palabra de Dios es que seremos más y más como Él, que habrá un avance, un progreso. Por lo tanto, vemos que ¿qué ocurre si un cristiano deja de caminar y de avanzar? Si deja que el pecado domina su vida, si realmente vemos que ya no muestra ese progreso que hay ahí. Pierde, por lo tanto, su salvación, deja de estar unido al Señor Jesucristo. Lo que la palabra de Dios nos muestra es que cuando en ese camino nos paramos, lo que hacemos es pararnos y por lo tanto necesitamos seguir ese camino hacia adelante. No entra, por lo tanto, en qué consecuencias eternas tiene esa caída, sino que es toda nuestra vida, cada día, la que determina lo que somos. Por lo tanto, es tan importante ahora y en este momento considerar cuál es realmente nuestra responsabilidad. Es como el que sube a la cumbre de una montaña y se encuentra de camino, pero precisamente en ese camino cae. No es que se caiga de la montaña, estamos subiendo esa montaña. Y la palabra de Dios, por lo tanto, nos llama y nos alienta a seguir hacia adelante. Y es el sentido de palabras como las de Juan capítulo 15. Confirmarnos en esta fe, mostrarnos la necesidad de buscar más fruto del Señor Jesucristo, querer ser más y más conformados a su imagen. Y el final vemos que es vida eterna, y de ello hablaremos también el domingo que viene.